Saludos mi gente. Ustedes van a chequear ahí a Nuria Piera, una de las mejores periodistas, no del país, sino de América y cuidado. Y qué bueno que es Nuria que lo dice, porque si fuese yo, dijeran, este campesino, este muchacho del barrio, este lomero de allá hablando disparate, pero qué bueno que no soy yo que lo estoy diciendo, que es Nuria Piera. Y yo no sé si haya países que vivan sin una Nuria Piera, sin una Alicia Ortega, sin un Julio Martínez Pozo, sin un Daniel Alcántara y muchos periodistas más, Manuel Cruz, muchos periodistas durísimos, pero sobre todo esos primeros que mencioné. Nuria Piera, Alicia Ortega, Julio Martínez Pozo, son como padres de la comunicación dominicana. Y ahí habla Nuria Piera de las decisiones del presidente Luis Abinader, que de un punto de vista a veces lo encontramos bueno, pero eso no son cosas buenas, porque esa cosa no tienen, el gobierno no tiene una visión clara. Y los gobiernos tienen que tener una visión clara. Un gobierno cuando va, un ejemplo, a pronunciar algo, tiene que saber. Cuando va a proponer algo, tiene que analizarlo primero con su equipo económico, si es de agricultura, con la gente de agricultura, si es de música, con la gente del área. Eso no está bueno. Entonces, ¿para qué? Para que cuando someta un proyecto o tome cualquier decisión, después no te dediques retirándolo por presión, porque eso no es bueno, eso es debilidad. Eso es debilidad de un gobierno. Y un gobierno no puede ser débil. No puede ser débil. Entonces, un gobierno no puede ceder tan fácil. Un gobierno no puede, porque tú digas un ejemplo que le va a aumentar a los carros que envíen del extranjero. Y ya porque se pagaron, un ejemplo, la gente de los dealers, de los importadores, ya tú echas para atrás. No, hay que entrar en acuerdo, no es que ya usted va a retirar esas propuestas. Porque eso le estoy diciendo ya que eso es debilidad. Y un gobierno, no lo digo yo, escuchen a Nuria, donde va a estar Rosario Pinal ahí, que no es política, y va a estar el diputado Amado Díaz, Amado Díaz es diputado del PRM. Entonces, es bueno que la gente sepa que un gobierno no puede ser débil, ni este ni ninguno, por el bien de la nación. Pero un gobierno tampoco debe ceder tan fácil. Un gobierno no puede coger presión. Un gobierno tiene que tener una visión clara. ¿Dónde va y cuándo va? Se van a subir un puesto, pero ya usted analizó, ya usted sabe incluso hasta la consecuencia. Eso es como cuando usted hace primero cuando van a hacer una empresa en un sitio, que hacen un estudio de mercado. Primero usted hace un estudio de eso. Y cuando el pueblo quiera, entonces usted tiene respuesta al pueblo. Pero no, de ahora a momento, por presión, ya esto no va. Entonces vamos a ceder a coger préstamo, que es peor que una reforma fiscal.
estamos hablando, mi gente, de todos los proyectos, de todas las cosas que el presidente Luis Abinader ha retirado, que mucha gente lo ven como bueno, pero mucha gente no lo vemos bien, porque entendemos que eso es un gobierno débil. Y como le dije anteriormente, un gobierno débil no es bueno para un país. Entonces, yo creo que Nuria, el pueblo dominicano, no tiene cómo pagarle a Nuria. Escuchemos lo que dice Nuria. Buenas noches, es de mera importancia poder enfocar en este programa lo que ha pasado esta semana con el proyecto de modernización fiscal. Porque la decisión de retirar esa reforma de la modernización fiscal por parte del presidente Abinader, tras algunas presiones sociales y sectoriales, la cual fue presentada inicialmente como una medida crucial para corregir el déficit fiscal y garantizar la estabilidad económica del país. No se revela una situación más grave en la gobernabilidad y la toma de decisiones en momentos cruciales. Porque un gobierno que declara la urgencia de una reforma para luego retractarse bajo presión genera, señores, incertidumbre. Esto puede proyectar la imagen de una administración que no tiene una visión clara o firme sobre cómo enfrentar los problemas estructurales y que cede fácilmente ante los intereses de ciertos grupos de poder. Y esto con la excusa de que el presidente oye a la ciudadanía. No es la primera vez que pasa lo de amagar y no dar. Vamos a recordar que, por ejemplo, el 12 de diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto de ley sobre trata de personas, el cual buscaba autorizar la permanencia regular de las víctimas mediante permisos y residencias. En febrero del 2023 lo retiran por la oleada de quejas. El proyecto de ciberdelincuencia. En junio del 2022, el gobierno presentó un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que buscaba sancionar hasta 4 años de prisión a quienes realizaran publicaciones discriminatorias. El proyecto fue retirado debido a críticas que argumentaban que esto limitaría la libertad de expresión. También el 11 de enero del 2022, el gobierno presentó una propuesta para establecer un fideicomiso público para la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina. Tras críticas sobre su posible privatización, el presidente ordenó posponer el proyecto hasta obtener consenso. Pero también escuchamos. Hubo un intento de reforma fiscal en 2021 y que se inició con discusiones de las 12 reformas planteadas por el mandatario en su discurso del primer año de gestión. Pero en octubre del 2021, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos y no sometió la reforma tributaria. Pero este segundo intento de someter la modernización fiscal y su insólita retirada del Congreso en plena vistas públicas se llevó la medalla. Por eso ahora, bajo este contexto, se plantean preguntas sobre la verdadera urgencia de las medidas propuestas. Si en un momento se consideraba indispensable corregir el rumbo financiero del país, no resulta coherente que en pocos días esas medidas dejen de ser prioritarias. Se establecía que antes un presidente anterior, por ejemplo Danilo Medina, no había sido responsable por no haber hecho esta reforma fiscal, lo que nos hacía entender que el presidente Abinader estaba haciendo un ejercicio de responsabilidad sometiendo la tan necesaria reforma. Ahora que la retira, ¿dejó de ser responsable? Esta inconsistencia puede interpretarse como una falta de coherencia gubernamental y una muestra de debilidad en la gestión pública, al sucumbir a presiones inmediatas en lugar de buscar soluciones sostenibles a largo plazo. Ya que todavía tenemos grandes retos por delante,
como una deuda pública que ya supera el 60% de todo lo producido, el hoyo del sector eléctrico que solo para el 2025 se proyecta en unos 2.000 millones de dólares, la evasión fiscal, la informalidad laboral en un 57% muy alto y más de 44.000 millones de dólares tomados prestados. Y un presupuesto general en el que solo en este año 2024 se incluyó una carga de 235.000 millones de pesos en excepciones fiscales para empresarios e industriales, a más personas, relegando la necesidad de resolver problemas estructurales a un segundo plano, por temor a un costo político inmediato. Y esto crea un precedente en el que el gobierno pareciera ser vulnerable a las coyunturas en lugar de liderar una determinada reforma que considera esencial para el país. La incertidumbre generada en torno a esta situación puede repercutir en la confianza de los inversionistas y de la población en general. Bueno, de hecho, ya empezamos a sufrir las consecuencias del retiro desde el mismo momento en el que se anunció, pues los bonos soberanos cayeron hasta 2.6 centavos, porque un gobierno no sostuvo sus propias decisiones estratégicas, que comprometió su capacidad de liderazgo y la estabilidad futura del país. Bueno que Nuria que lo dice. Por eso vamos a analizar si este retroceso significa una pérdida de credibilidad para el gobierno de Abinader. Bueno, tenemos a Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y también tenemos al vocero del PRM, Amado Díaz, para que nos hable sobre esto brevemente. ¿Se pierde credibilidad? ¿Un gobierno puede perder ese norte, Rosario? Bueno, en este caso, la alegría de la gente con el retiro del proyecto es mayor que la pérdida de credibilidad, pero indiscutiblemente la rápida retirada del proyecto del Congreso dio muestra de que ese proyecto no lo pensaron bien y el gobierno no luchó porque se aprobara, y eso no es bueno. Ok, vamos a ver, Amado, ¿piensas tú que una retirada, igual que otras retiradas, está creando un gobierno inestable y que cede a las presiones mediáticas y de algunos sectores? Yo creo que más que crear un gobierno inestable, que es un gobierno que da una muestra de la sociedad en la que estamos, una sociedad democrática donde nada se puede imponer, donde la ciudadanía, lógicamente, que siempre tendrá derecho a reclamo y los gobernantes a escucharlo. Creo que un presidente que ha creado un parámetro, que ha creado un estilo nuevo de gobernar, un presidente que escucha, que pone el oído en el corazón del pueblo y que rectifica si hay que rectificar, como lo debe hacer cualquier ser humano. Rosario, ese es el eslogan ahora, un presidente que pone el oído su oído en el corazón del pueblo. Antes teníamos gente sorda o gente ciega, pero ahora tenemos un presidente que tiene un superpoder auditivo y en este caso hace pensar que por la presión mediática puede ir gobernando, pero eso no crea la estructura de un administrador que nos va a dar confianza que aunque no te guste, eso es lo que va. Sí, bueno, en un segundito vamos a poner esto en contexto. El gobierno desde el 2021 está diciendo que hay que hacer una reforma fiscal. Entonces, si tiene 4 años diciendo que hay que hacer una reforma fiscal, eso es tiempo suficiente para que hubiesen preparado un proyecto que, si bien todo el mundo no va a estar de acuerdo y a nadie le gusta pagar más impuestos, pero por lo menos que sirviera de base para una discusión fuera dentro del Congreso o en un espacio antes de llegar al Congreso. Pero realmente el gobierno no puede pasarse 4 años diciendo que hay que hacer una reforma, presentarla con tantos problemas y con tanta oposición, y que su salida sea retirar el proyecto sin un plan B. Eso es así, sobre todo cuando, Amado, se decía que el gobierno anterior debió haber hecho la reforma y no la hizo irresponsablemente. Entonces, cuando uno veía a un presidente asumiendo
la reforma del proyecto de modernización fiscal, uno decía, mira qué responsable, aunque puede traerle inconveniente a nivel político, está ejerciendo el derecho a su responsabilidad ciudadana, política y como presidente. Ahora que lo retira, ¿podemos decir que sigue siendo responsable? Mira, lo que pasa es que los discursos se acomodan dependiendo de las circunstancias. Ustedes se hubiesen imaginado de que hubiese sido todo lo contrario y que se impone la reforma. Es un dictador, es alguien que no escucha al pueblo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo puedo entender algo así. Y esto sirvió para mucho. Por ejemplo, nosotros escuchamos en un ejercicio democrático, tal vez hasta en exceso, nos dijeron de todo, asumimos con estoicismo, los aguantamos sin ningún nivel de respuesta para ver hasta dónde llegaba el interés del pueblo en esto. ¿Y qué pasó en ese ejercicio? Que todo el mundo está consciente, todo el mundo está claro, todo el mundo sabe que hay que hacer la reforma, pero cuando se le preguntaba, ¿y cuál es su aporte? No, cóbrenle a Nuria, cóbrenle a Rosario, es decir, nadie quiere asumir ningún costo. Ahí está la responsabilidad de un presidente. Sabiendo que eso es así, no se puede llevar de voces agoreras de oposición para no tomar una decisión que sabe que es vital. Posiblemente, Rosario, el hecho de que él diga, ¿por qué me voy a echar yo esa cuava en buen dominicano? Aguanto estos 4 años como es posible y el que venga dentro de 4 años, que arree él con la reforma. Bueno, yo tengo varios años diciendo que aquí no se va a hacer reforma fiscal como manda el librito, en época de estabilidad y con pacto y acuerdo